Llegando tarde al avión, un hombre tropezó con una niña adivina. ¿Por qué te sientas justo en el pasillo, tonta? El hombre le gritó a la chica. Ella solo sonrió en silencio y dijo, ¿tu esposa te compró el billete? Devuélvelo y regresa a casa. Te espera una sorpresa. Mario Domínguez se frotó los ojos con cansancio y miró el reloj. Las manecillas mostraban despiadadamente las 8:15 de la noche. En la oficina hacía tiempo que se habían apagado las luces, solo la lámpara del escritorio iluminaba las pilas de documentos que revisaba por tercera vez. El señor Ricardo nunca perdonaba los errores, especialmente en los informes trimestrales. Otra vez tarde a casa, pensó Mario con amargura, guardando los papeles en carpetas ordenadas. A los 32 años era la mano derecha del director de la empresa de muebles Elite Diseño, una de las más grandes de la región. Cada día se esforzaba al máximo, procurando demostrar que merecía la confianza del señor Ricardo. La carrera no era para él solo ambición, era la oportunidad de proporcionarle a su esposa todo lo mejor. Mario apagó la computadora y se dirigió apresuradamente al ascensor. En las puertas espejadas se reflejó un rostro cansado con ojeras. Cuando se casó con Carolina hace 3 años, se juró a sí mismo que ella nunca necesitaría nada. La hermosa joven de 25 años podía permitirse no trabajar, dedicarse a sus aficiones favoritas, la pintura, el yoga, las reuniones con amigas. Todo esto gracias a su trabajo arduo. El camino a casa le tomó media hora. Mario iba sentado en el autobús, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. En el bolsillo le vibró el teléfono, un mensaje de Carolina, te espero con la cena. Te amo. Sonrió por primera vez en todo el día. Por esas simples palabras valía la pena trabajar hasta el agotamiento. El edificio lo recibió con el olor familiar de pintura fresca. La empresa administradora había hecho recientemente una reparación cosmética. Mario subió al 8º piso y sacó las llaves. Antes de que pudiera insertarlas en la cerradura, la puerta se abrió de par en par. Amor mío, no puedes trabajar tanto. Carolina abrazó a su marido y lo besó en la mejilla. Pronto voy a empezar a olvidar cómo te ves. Su cabello olía al champú favorito con aroma de jazmín. Mario abrazó fuertemente a su esposa, sintiendo cómo la tensión del día se desvanecía gradualmente. Perdón, querida, le acarició la espalda. Ya sabes lo exigente que es el señor Ricardo. Tuve que invertir mucho tiempo para revisar todos los informes una vez más. Puede notar hasta la más mínima inexactitud en las cifras. Lo entiendo. Carolina le tomó la mano y lo llevó a la cocina. Pero te extraño tanto. Todo el día me quedo sola, esperando que regreses. En la cocina reinaba el ambiente acogedor. La mesa estaba puesta para 2, mantel blanco, vajilla hermosa que habían recibido como regalo de bodas, y velas en candelabros de plata. Olía a pollo asado con romero, el plato favorito de Mario. ¿Cocinaste especialmente? Se sorprendió. Carolina, no era necesario que te esforzaras tanto. Ya tienes suficiente con todo lo que haces. ¿De qué me voy a cansar? Se rió, pero en su risa se escuchó una nota nerviosa. No tengo un trabajo tan complicado como el tuyo. Mario se sentó a la mesa e inhaló con placer el aroma de la cena. Carolina realmente cocinaba excelentemente, aunque no muy a menudo. Usualmente se limitaban a platos sencillos o pedían comida a domicilio. ¿Cómo fue tu día?, preguntó, sirviéndose puré de papas. Normal. Carolina se sentó enfrente, pero no tocó la comida. Estuve con Manuela, fuimos al nuevo centro comercial. Ahí abrieron una tienda de artículos para bebés. ¿Para bebés? Mario levantó una ceja sorprendido. ¿Para qué necesitaban artículos para bebés? Bueno. Solo para mirar. Desvió la mirada y se puso a mover la servilleta de un lugar a otro. Mario miró atentamente a su esposa. Carolina realmente se comportaba de manera extraña. Usualmente era parlanchina, contaba cada detalle, que había visto, con quién había hablado, qué programa había visto. Y hoy respondía con monosílabos y parecía agitada. Cariño,
Estás un poco extraña, dejó el tenedor y miró atentamente a su esposa. ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal? Carolina levantó los ojos. En ellos se leía una agitación especial, una mezcla de alegría y ansiedad. Mario, ¿quieres hijos? Preguntó inesperadamente. Por supuesto que quiero, sonrió. Ya hablamos de eso. Solo pensaba que deberíamos esperar un año o dos más. Quiero primero conseguir un ascenso, ahorrar dinero. Un bebé necesita estabilidad. ¿Y si no fuera en un año o dos? La voz de Carolina temblaba. ¿A qué te refieres? Ella se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, abrazándose a sí misma. Mario vio lo tensos que estaban sus hombros. Carolina, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Bueno, no podré esperar mucho tiempo, se volteó bruscamente hacia él. Estoy embarazada. Mario sintió como si el mundo a su alrededor se detuviera. Las palabras de su esposa resonaban como un eco en su cabeza. Embarazada. Un bebé. Su bebé, tú. ¿Qué? Se levantó lentamente de la silla. Estoy embarazada, Mario. Ya llevo 6 semanas. Mario feliz llegó al lado de su esposa en 2 pasos. La abrazó, la hizo girar por la cocina, riendo de alegría. Dios mío, no te imaginas lo feliz que estoy. Le cubrió el rostro de besos. Carolina, esto es increíble. Vamos a tener un bebé. ¿En serio? Lágrimas brillaron en sus ojos. ¿No estás enojado porque pasó antes de lo que habíamos planeado? ¿Enojado? Se rió. Cariño, esta es la mejor noticia de mi vida. Sí, tal vez no nos habíamos preparado para esto, pero ¿acaso importa? Lo principal es que vamos a tener un bebé. Carolina se echó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. Mario le acariciaba el cabello, le susurraba palabras tiernas, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Cuándo te enteraste? Preguntó. Hace 3 días. Me hice la prueba, después fui al médico. Quería decírtelo inmediatamente, pero no encontraba el momento apropiado. Trabajas tanto, llegas cansado. Tonta, la abrazó aún más fuerte. Esta no es una noticia que se deba posponer. Estoy tan feliz. Imagínate, vamos a tener un niño o una niña. ¿A quién quieres más? No importa. Lo principal es que el bebé esté sano y se parezca a ti. ¿A mí? Sonrió entre lágrimas. Yo quiero que se parezca a papá. Igual de decidido y bondadoso. Regresaron a la mesa, pero la cena ya no parecía importante. Mario no podía apartar la vista de su esposa, como si la viera por primera vez. Ahora ella no era solo su mujer amada, sino la futura madre de su hijo. Necesitas cuidarte, dijo, tomando su mano entre las suyas. Nada de bolsas pesadas, nada de estrés. Voy a llegar a casa más temprano. Mario, no necesitas cambiar tu vida por el embarazo. Me siento bien. Esta es nuestra vida, besó su palma. Y quiero estar cerca en cada paso. Necesitamos encontrar un buen médico, inscribirnos, preparar el cuarto del bebé. ¿El cuarto del bebé? Carolina se rió. Faltan 8 meses para el parto. ¿Y qué? Quiero que todo sea perfecto. Por cierto, necesito calcular el presupuesto. Cochecito, cuna, ropa, juguetes. Qué bueno que el mes pasado recibí una prima. Carolina miraba a su marido con ternura. Ya estaba haciendo planes, mentalmente arreglando el cuarto para el bebé que aún ni siquiera se había formado completamente. ¿Crees que deberíamos decirles a los padres ahora? Preguntó ella. Por supuesto. Mamá estará encantada. Lleva tanto tiempo insinuando sobre nietos. ¿Y tus padres? Ellos también se alegrarán. Mamá ya me preguntaba cuándo les daríamos un nieto o nieta. Entonces, pronto se lo diremos a todos. Mejor vayamos a visitarlos en persona y entonces les contamos. Estas noticias no se cuentan por teléfono. La noche pasó volando. Hablaron sobre el futuro, sobre cómo sería su hijo, cómo lo llamarían, a qué escuela lo enviarían.
Mario ya se imaginaba enseñándole a su hijo a andar en bicicleta o llevando a su hija al teatro. Voy a ser el mejor padre del mundo, dijo, abrazando a su esposa en el sofá. Ya eres el mejor marido. Estoy segura de que también serás un padre maravilloso. Necesito ganar más dinero, dijo Mario pensativo. El señor Ricardo me prometió un ascenso para Año Nuevo. Con un bebé los gastos se multiplicarán. Mario, no pienses en el dinero ahora. Todo estará bien. Lo lograremos. Lo lograremos, acordó, besándola en la coronilla. Definitivamente lo lograremos. Haré todo para que nuestro bebé no necesite nada. Tarde en la noche, cuando Carolina ya dormía, Mario permaneció despierto mucho tiempo, reflexionando sobre la noticia. Paternidad. Esa palabra sonaba tan seria, tan llena de responsabilidad. Pero junto con la preocupación, un calor increíble se extendía por su pecho. Pronto en su casa se escucharía la risa de un niño, y su amor encontraría una nueva expresión, en un pequeño ser humano que se convertiría en lo más querido del mundo. Puso cuidadosamente la mano en el vientre de su esposa, donde ya se gestaba una nueva vida. Su futuro común comenzaba justo ahora. Habían pasado varios días desde la alegre noticia. Mario literalmente flotaba de felicidad, despertándose cada mañana con una sonrisa en el rostro. Se volvió aún más atento con Carolina, le compraba vitaminas, frutas, constantemente se interesaba por su estado de salud. Su esposa sonreía tímidamente ante su cuidado, pero a veces Mario notaba alguna sombra en sus ojos. El miércoles por la mañana, como de costumbre, se preparaba para ir al trabajo. Carolina estaba sentada a la mesa de la cocina, revolviendo distraídamente el té. «Querida, ¿vas a desayunar?», preguntó Mario, sirviéndose café. «Necesitas comer regularmente». «No tengo ganas», hizo una mueca. «Los olores me dan náuseas». «Es normal, son las náuseas matutinas». «Tal vez puedas comer al menos unas galletas con té». «Mario, no necesitas sobreprotegerme», en la voz de Carolina se escuchó una aspereza inesperada. «No estoy enferma». Él miró sorprendido a su esposa. En todos los años de matrimonio ella nunca le había hablado en ese tono. «Perdón, solo me preocupo por ti». «Por ustedes», dijo suavemente. Carolina inmediatamente se ablandó. «No, yo pido perdón. Deben ser las hormonas. Ve al trabajo, no llegues tarde». Mario la besó en la mejilla y se fue a la oficina, pero una sensación extraña no lo abandonó en todo el camino. En la oficina de Elite Diseño reinaba la atmósfera laboral habitual. Mario revisaba el correo electrónico, respondía cartas de socios, se preparaba para la presentación de un nuevo proyecto para el señor Ricardo. Planeaban lanzar una línea de muebles exclusivos para cuartos de niños, ahora este tema era especialmente cercano para Mario. Alrededor de las 10 de la mañana escuchó la voz enfurecida del director que provenía del despacho vecino. ¿Cómo pudo pasar esto? El tono del señor Ricardo se volvía cada vez más fuerte. «Eres una chica adulta. Dijiste que todo estaba bajo control». Mario involuntariamente prestó atención. El director evidentemente hablaba con alguien por teléfono, y esta conversación lo había alterado mucho. «No, nada de excusas», continuó gritando el señor Ricardo. «Te advertí que podría haber consecuencias». «¿Y ahora qué hacemos?». Mario entendió que definitivamente este no era momento para acercarse al director para discutir el nuevo proyecto. Mejor esperar a que pasara la tormenta. El señor Ricardo era una persona impulsiva, pero se calmaba rápido. Lo principal era no cruzarse en su camino en un momento de ira. Mario decidió usar este tiempo productivamente y llamar a su esposa para saber cómo estaba. Marcó el número de Carolina, pero escuchó tonos largos y después el contestador automático. «Extraño», pensó. Usualmente siempre contesta el teléfono. Después de marcar varias veces más y obtener el mismo resultado, Mario decidió continuar trabajando. Tal vez Carolina estaba durmiendo, las embarazadas necesitan descanso. Del despacho del director continuaban llegando fragmentos de frases enfurecidas. «¿Pensaste que todo era tan simple?», gritaba el señor Ricardo.
¿Y si alguien se entera? Tengo reputación, familia. No, no nos vamos a encontrar. Ya lo decidí todo. Lucy Hill, la secretaria del director, jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo, echando miradas hacia el despacho. Los otros empleados también se miraban entre sí, pero nadie se atrevía a comentar lo que estaba pasando. Todos sabían que el señor Ricardo tenía días en los que era mejor no cruzarse en su camino. Mario intentó concentrarse en el trabajo, pero los gritos del despacho vecino lo molestaban. Abrió el archivo de la presentación y empezó a corregir las diapositivas, pero sus pensamientos constantemente se desviaban. Se acabó. Conversación terminada. Resonó el grito final del director y después se escuchó el ruido del teléfono al colgarse bruscamente. Media hora después, en el despacho del señor Ricardo reinaba el silencio. Mario miró varias veces el reloj, preguntándose si debería esperar un poco más. La presentación estaba lista, el proyecto era importante y no quería posponer su discusión. Intentó llamar a Carolina otra vez, pero el teléfono seguía inaccesible. Esto comenzaba a preocuparlo. Desde la noticia del embarazo, su esposa nunca había ignorado sus llamadas. Finalmente, Mario se decidió y se dirigió al despacho del director. Señor Ricardo, ¿puedo? Tocó cuidadosamente la puerta. Entra. Respondió bruscamente el director, evidentemente aún sin calmarse después de la conversación reciente. Mario entró al espacioso despacho, amueblado con muestras de sus muebles. El señor Ricardo estaba sentado tras el macizo escritorio de roble, hojeando nerviosamente unos documentos. El hombre tenía alrededor de 40 años, las sienes grises le daban solidez, pero ahora su rostro expresaba irritación y cansancio. Quería hablar sobre el nuevo proyecto, comenzó Mario, extendiendo sobre la mesa las copias impresas de la presentación. La línea de muebles infantiles. Podríamos ocupar este nicho y... ¿Infantiles? El señor Ricardo levantó bruscamente la cabeza. ¿Para qué diablos necesitas muebles infantiles? Mario se desconcertó ante tal reacción. Usualmente el director escuchaba con entusiasmo las nuevas propuestas. Bueno, es una dirección prometedora, continuó cuidadosamente. La natalidad está creciendo, los padres están dispuestos a gastar dinero en muebles de calidad para niños. Niños, el señor Ricardo resopló con cierta amargura. ¿Sabes, Mario? A veces los niños no traen alegría, sino solo problemas. ¿Cómo debo entender eso? De ninguna manera. Solo. El director se frotó las sienes. Perdón, no estoy de humor hoy para discutir negocios. Hablemos mañana, ¿de acuerdo? Por supuesto, señor Ricardo. ¿Está todo bien? ¿Puedo ayudar en algo? No, me las arreglaré solo. Ve, trabaja. Mario salió del despacho con la sensación de que algo no estaba bien. El director se comportaba demasiado extraño, incluso para él. Usualmente los asuntos laborales podían distraer al señor Ricardo de cualquier problema. Sacó el teléfono y verificó, ninguna llamada perdida de Carolina. Marcó su número una vez más, pero otra vez cayó en el contestador automático. Maldición, murmuró Mario. ¿Dónde puede estar? El resto del día laboral transcurrió en reflexiones inquietas. Mario intentaba concentrarse en las tareas actuales, pero sus pensamientos constantemente regresaban a su esposa. ¿Por qué no contestaba? ¿Le había pasado algo? ¿Y si había problemas con el embarazo? A las 5 de la tarde no pudo más y llamó a Manuela, la mejor amiga de Carolina. Manuela, hola. ¿Carolina no se encontró contigo hoy, Mario? No, no nos vimos. ¿Qué pasó? Todo el día no puedo contactarla. Estoy preocupado. No nos llamamos hoy. ¿Está bien? Gracias. Mario terminó su jornada laboral más temprano de lo habitual. Toda la oficina ya estaba vacía, solo el guardia leía el periódico en el vestíbulo. Camino a casa pasó por la farmacia y compró vitaminas para embarazadas, por si acaso. Subiendo las escaleras hacia su departamento en el 8º piso, Mario prestó atención a los sonidos.
Desde detrás de la puerta no se escuchaba ni música ni televisión. Usualmente Carolina ponía algo de fondo. Abrió la puerta con la llave y entró al recibidor. Carolina. Ya llegué. Gritó, pero no hubo respuesta. En la sala estaba oscuro, las cortinas corridas. Mario fue a la cocina, vacía. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. En la estufa se enfriaba la tetera. Querida, ¿dónde estás? Se dirigió al dormitorio. Carolina estaba acostada en la cama, volteada hacia la pared. Al escuchar sus pasos, no se movió. ¿Estuviste llorando? Mario se acercó y tocó cuidadosamente su hombro. ¿Pasó algo? Carolina se apartó bruscamente, sin siquiera voltearse hacia él. Querido, todo está bien. Solo me siento mal, dijo con voz apagada. ¿Por qué no contestabas las llamadas? Estaba tan preocupado. El teléfono se descargó. Y después me quedé dormida. Mario rodeó la cama y se sentó junto a su esposa. Sus ojos realmente estaban rojos de las lágrimas, el rostro pálido. Carolina, ¿qué pasó? ¿Te duele algo? ¿Náuseas? ¿Tal vez vayamos al hospital? No, finalmente lo miró. No necesito ningún hospital. Solo. Tengo este estado. Las hormonas. Pero estuviste llorando. Cuéntame qué te molestó. Nada especial. Vi una película triste, me puse a llorar. Las embarazadas son emocionales. Mario no creyó mucho esta explicación, pero decidió no insistir. Tal vez realmente los cambios hormonales la afectaban así. ¿Quieres que te traiga té? ¿Cenamos juntos? No tengo ganas de comer. Mejor me quedo acostada un rato más. Querida, pero necesitas alimentarte. Al menos algo ligero. Mario, por favor, en su voz sonó cansancio. No necesitas convencerme. Solo déjame estar sola. Estas fueron palabras que nunca esperó escuchar de su esposa. Carolina siempre había amado su atención, su cuidado. Y ahora le pedía que la dejara en paz. Está bien, se levantó de la cama. Estaré en la sala si necesitas algo. Toda la noche Carolina la pasó en la cama, fingiendo malestar. Mario le trajo agua, le ofreció varios tipos de comida, pero ella rechazó todo. Él intentó hablar con ella sobre planes para el fin de semana, sobre el cuarto del bebé, sobre nombres para el niño, pero recibía respuestas monosilábicas. ¿Tal vez mañana vayamos al médico? Preguntó cuando se acostó a su lado. ¿Para qué? Conmigo todo está normal, pero te sientes mal todo el día. Mario, basta. Se volteó bruscamente hacia él. Dije que todo está bien. Deja de molestarme. Él se quedó atónito ante tal explosión. Carolina nunca le había gritado, nunca había usado tales expresiones. Perdón, dijo en voz baja. Solo me preocupo. Ella inmediatamente se ablandó. No, yo tengo la culpa. No sé qué me pasa. Probablemente sean las hormonas. Todo estará bien, la abrazó cuidadosamente. Lo principal es que estamos juntos. Carolina no respondió, solo suspiró pesadamente. Y Mario permaneció despierto mucho tiempo, reflexionando sobre lo ocurrido. Algo definitivamente no estaba bien. Su esposa se comportaba demasiado extraño, incluso para una embarazada. ¿Y por qué no contestó las llamadas todo el día? Un teléfono descargado era una explicación demasiado simple. Al día siguiente Mario despertó con una sensación pesada. La extraña noche anterior no salía de su cabeza. Carolina seguía durmiendo, volteada hacia la pared, y decidió no despertarla. Las embarazadas necesitan tranquilidad. Se vistió silenciosamente y se fue al trabajo, reflexionando en el camino sobre el comportamiento de su esposa. ¿Tal vez realmente todo se debía al reajuste hormonal? Los médicos habían advertido que los primeros meses de embarazo podían acompañarse de cambios de humor. En la oficina reinaba la agitación matutina habitual. La señorita Hill clasificaba el correo, los gerentes de ventas llamaban a clientes, los diseñadores discutían nuevos proyectos. Mario encendió la computadora y se sumergió en el trabajo,
tratando de distraerse de los pensamientos inquietos. Alrededor de las 11 de la mañana se acercó a su escritorio el señor Ricardo. El director se veía sereno y empresarial, completamente diferente del hombre enfurecido de ayer. Mario, necesito salir a una reunión. Regreso en una hora, dijo, arreglándose la corbata. Muy bien, señor Ricardo. ¿Me necesita? Preguntó Mario, levantando la vista del monitor. No. Me las arreglo solo. Mario miró atentamente al director. En 3 años de trabajo había estudiado minuciosamente el horario del señor Ricardo, conocía todas sus reuniones, negociaciones, viajes de negocios. Pero hoy no había ninguna reunión marcada en el calendario del director. Perfecto, asintió Mario. Si necesita algo, estaré aquí. El señor Ricardo se dirigió rápidamente a la salida, poniéndose el abrigo al caminar. Mario lo siguió con la mirada y murmuró para sí mismo. Extraño. Tal vez algo personal. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos constantemente se desviaban. Demasiadas cosas extrañas habían pasado en los últimos días. El director se comportaba de manera impredecible, su esposa se había encerrado en sí misma, y los gritos de ayer del despacho aún resonaban en sus oídos. Mario abrió el archivo con la presentación de muebles infantiles y se puso a perfeccionar las diapositivas. El trabajo siempre lo ayudaba a calmarse y ordenar sus pensamientos. Pensó cuidadosamente cada detalle, desde la gama de colores hasta la seguridad de los materiales. Después de todo, ahora esto no solo concernía al negocio, sino también a su propio futuro hijo. 40 minutos después entró a la oficina un señor Ricardo agitado. Su rostro estaba rojo, la respiración acelerada, como si hubiera estado corriendo. ¿Cómo van las cosas?, preguntó al pasar, dirigiéndose a su despacho. Todo normal, respondió Mario. Terminé la presentación de la línea infantil. Excelente. La veremos después. El director desapareció en su despacho, cerrando la puerta de un portazo. Mario frunció el ceño, algo definitivamente no estaba bien. El señor Ricardo había regresado evidentemente molesto, aunque se había ido de buen humor. 1 hora después sonó el teléfono de Mario. En la pantalla apareció el nombre mamá. La señora Catalina llamaba raramente, usualmente por las noches o los fines de semana. Hijo, ¿cómo estás?, preguntó con su voz suave. Todo bien, mamá. ¿Tú cómo estás? Mario se recostó en el respaldo de la silla, contento de escuchar la voz familiar. También bien, respondió la señora Catalina, pero por la entonación Mario entendió que quería preguntar algo. Su madre siempre hacía eso, primero frases generales y después pasaba al punto. Mamá, no llamas solo por llamar. Sonrió. ¿Qué pasó? Bueno. Dudó. Hijo, ¿Carolina conoce a tu jefe? ¿Al señor Ricardo? Mario levantó una ceja sorprendido. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, se vieron una vez en la fiesta de la empresa el año pasado. ¿Tú te acuerdas? Te conté. ¿Pero qué? En la voz de Mario sonó una nota de preocupación. La señora Catalina suspiró. ¿Solo qué? Hoy pasaba por el café Comodidad. Y veo a tu director sentado en una mesa cercana. Con una mujer. ¿Y qué? Mario no entendía a dónde iba su madre. Hijo, esa mujer se parece mucho a Carolina. No, creo que es Carolina. Estaban hablando seriamente de algo, ella se veía molesta. Mario sintió como su corazón se saltó un latido. Mamá, ¿estás segura? Pensé que necesitaba saberlo, en la voz de la señora Catalina sonaba ansiedad. Tal vez me equivoco, pero el parecido es sorprendente. Y el cabello igual, y la figura. Extraño, Mario se frotó la frente. ¿No te equivocaste? ¿Tal vez solo una mujer parecida? No, hijo. Conozco a Carolina desde hace 3 años. Es definitivamente ella. Pero ¿por qué habría de reunirse con el señor Ricardo? ¿Y por qué no me dijo nada? No lo sé, querido. Pero se veían. Bueno, no como conocidos casuales.
Estaban sentados muy cerca, hablando en voz baja. Carolina incluso estaba llorando. Después de estas palabras Mario sintió como si la tierra se le fuera de debajo de los pies. ¿Llorando? ¿En el café con su director? Mamá, ¿estás segura de que no te equivocaste? No, no me equivoqué, hijito. Perdón si te disgusté. Solo pensé que era mejor que lo supieras. Hiciste bien. Hablamos después, ¿de acuerdo? Después de que Mario terminó la conversación con su madre, le temblaban las manos. Inmediatamente marcó el número de su esposa, pero escuchó tonos largos y luego el buzón de voz. Carolina, soy yo. Llámame por favor, dejó el mensaje. Marcó otra vez, el mismo resultado. Y una vez más. El teléfono de Carolina estaba fuera de servicio. Mario se levantó de su escritorio y caminó por la oficina. Los empleados estaban ocupados en sus asuntos, nadie le prestaba atención. Y en su cabeza daban vueltas las mismas preguntas: ¿por qué se había reunido su esposa con su director? ¿Por qué se lo ocultó? ¿Y por qué lloraba? Recordó el día anterior, como Carolina no había contestado las llamadas todo el día, como había estado disgustada por la noche, como le había pedido que la dejara en paz. Todo empezaba a formar un cuadro inquietante. Y también recordó los gritos del señor Ricardo: tú eres una niña adulta. Dijiste que tenías todo bajo control. ¿Acaso hablaba con Carolina? Mario trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez su esposa había decidido buscar trabajo y se había dirigido al señor Ricardo por un consejo. ¿O quería organizar alguna sorpresa para él? Pero entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Y por qué las lágrimas? Volvió a marcar el número de Carolina. Otra vez el buzón de voz. ¿Dónde estás? Le envió un SMS. No hubo respuesta. El día de trabajo se arrastraba de manera insoportablemente lenta. Mario miraba constantemente el teléfono, esperando una llamada o al menos un mensaje de su esposa. Pero su silencio se volvía cada vez más elocuente. A las 5 de la tarde no pudo más y se dirigió a la oficina del señor Ricardo. Necesitaba aclarar la situación, aunque fuera indirectamente. Señor Ricardo, ¿puedo pasar? Entra. El director levantó la cabeza de los documentos. Se veía cansado e irritado. Quería preguntar sobre la presentación de muebles infantiles. ¿Cuándo sería conveniente discutirla? Ah. Sí, la presentación. El señor Ricardo se frotó las sienes. Sabes, Mario, hoy no es el mejor día para nuevos proyectos. ¿Pasó algo? El director lo miró atentamente. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, hoy se ve preocupado. ¿Tal vez puedo ayudar en algo? No, es todo personal. No es asunto tuyo. La brusquedad en la voz del señor Ricardo hizo que Mario se pusiera aún más alerta. Entiendo. Entonces discutamos el proyecto mañana. De acuerdo. Mario salió de la oficina sin haber aclarado nada. Pero el comportamiento del director solo intensificó sus sospechas. Definitivamente algo estaba pasando, y ese algo concernía a su esposa. De camino a casa intentó varias veces llamar a Carolina, pero sin éxito. En su cabeza bullían las más diversas suposiciones, desde las inocentes hasta las terribles. ¿Y si tenían un romance? Pero eso era imposible. Carolina lo amaba, estaban esperando un bebé. En casa lo recibió Carolina, trajinando en la cocina. Se veía tranquila, incluso de buen humor. Hola, querido. Le sonrió, acercándose para besarlo. ¿Cómo estuvo el trabajo? Normal, la abrazó, pero sentía tensión. ¿Y cómo te fue el día? Tranquilo. Descansé, leí un libro sobre el embarazo, muy interesante. Te llamé varias veces. No contestaste. Sí. Levantó las cejas con sorpresa. No escuché. Tal vez estaba en el baño o durmiendo. Carolina, Mario se decidió a hacer una pregunta directa. ¿Saliste de casa hoy? Salí. Vaciló por un momento. No, todo el día en casa. ¿Por qué? Es que mi mamá llamó. Dijo que te vio en un café. ¿Tu mamá?
Carolina se rió nerviosamente. Pudo haberse confundido con alguien. Ya sabes, cuántas rubias de mi estatura hay en nuestra ciudad. Estaba segura de que eras tú. Mario, todo el día he tenido náuseas. Perdón, no tenía fuerzas ni para hablar. Se justificó Carolina, desviando la mirada. ¿Y estás segura de que no saliste hoy? Su voz se volvió más dura. ¿Te estás burlando de mí? Se exaltó. Lo máximo que puedo llegar es hasta el baño. Tengo toxicosis, por si se te olvidó. La sinceridad en su voz hizo que Mario dudara de las palabras de su madre. Tal vez realmente fue un error. Carolina no sabía mentir, él siempre se daba cuenta. Perdón, la abrazó. Solo me preocupo. Mi mamá contaba tan convincentemente. Tu mamá no me quiere mucho, dijo Carolina en voz baja. Tal vez le pareció ver lo que quería ver, y las sospechas de Mario comenzaron a disiparse. Realmente, las relaciones entre Carolina y su madre eran frías. La señora Catalina consideraba que su hijo podría haber encontrado una pareja más adecuada. Inmediatamente pensó que su madre había confundido algo, o simplemente la mujer que estaba con el señor Ricardo se parecía a Carolina. La ciudad era pequeña, esas coincidencias ocurrían. Está bien, olvidémoslo, dijo él. ¿Cómo te sientes? Mejor. Las náuseas se me pasaron por la tarde. Incluso podré cenar normalmente. Se sentaron a la mesa. Carolina realmente se veía mejor que ayer. Comía con apetito, hablaba sobre el libro que había leído, hacía planes para el fin de semana. 1 hora después sonó el teléfono de Mario. En la pantalla apareció el nombre señor Ricardo. Sí, diga. Mario, mañana por la mañana necesitas ir urgentemente a nuestra sucursal. Hay problemas con la entrega, necesitas arreglar todo en el lugar. ¿Qué pasó? Se sorprendió Mario. El lote de muebles llegó con defectos. Los clientes están descontentos, amenazan con romper el contrato. Necesitamos a alguien que resuelva esto y encuentre un compromiso. Entiendo. ¿Por cuántos días? Creo que 2 o 3. Depende de qué tan rápido resuelvas el problema. Está bien, señor Ricardo. Tomaré el vuelo de la mañana. Excelente. Compra tú mismo el boleto, después rindes cuentas. Después de que el director colgó, Carolina levantó la mirada del plato. ¿Viaje de trabajo? Sí. Por algunos días. Querido, ¿te ayudo a comprar el boleto? Propuso con un entusiasmo inesperado. ¿No te resulta difícil? Se sorprendió Mario. Usualmente Carolina evitaba cualquier asunto relacionado con su trabajo. ¿Qué dices? No, por supuesto que no. Sonrió. Estoy en casa sin hacer nada. Además me distraeré. Está bien, gracias. Necesito un vuelo matutino. Sin problema. Ahora busco y reservo. Carolina tomó la laptop y se puso a buscar boletos. Mario la observaba y otra vez algo lo inquietó. ¿Por qué había aceptado tan dispuesta a ayudar? ¿Y por qué se veía casi contenta con la noticia de su viaje? Hay un vuelo a las 7 de la mañana, le informó. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Entonces lo compro. La tarde transcurrió tranquila. Carolina ayudó a Mario a hacer la maleta, vieron una película, se acostaron temprano. Pero Mario estuvo mucho tiempo sin dormir, reflexionando sobre las extrañas coincidencias de los últimos días. Las llamadas de su madre, el comportamiento del director, los cambios en Carolina, todo esto no lo dejaba en paz. Sentía que estaba pasando algo importante, pero no podía entender qué exactamente. En la mañana Mario se despertó con el sonido del despertador. Le dolía la cabeza por la falta de sueño, toda la noche lo habían atormentado sueños inquietos. Con dificultad abrió los ojos y vio que Carolina ya no dormía, estaba sentada en el borde de la cama escribiendo algo en el teléfono. Buenos días, murmuró, estirándose. Buenos días, ella rápidamente guardó el teléfono y se volteó hacia él con una sonrisa. ¿Cómo dormiste? Normal. Te levantaste temprano. No podía dormir. Me preocupa tu viaje de trabajo.
Mario se levantó y se dirigió al baño. En el espejo se reflejó un rostro cansado con ojos rojos. Se lavó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los restos de somnolencia. Hoy sería un día largo, primero el vuelo, luego la reunión con los clientes. En la cocina Carolina había preparado el desayuno, huevos con tocino y café fresco. Se movía a su alrededor, servía la comida, llenaba el café, pero parecía distraída. ¿Estás seguro de que no olvidaste los documentos?, preguntó, sentándose frente a él. Todo está en el portafolio. Pasaporte, contratos, especificaciones técnicas. ¿Y el teléfono está cargado? Sí, Carolina. ¿Qué te pasa? Estás tan nerviosa como si fuera al fin del mundo. Solo me preocupo. Es la primera vez que me dejas sola en este estado. Mario miró a su esposa. Realmente se veía preocupada, pero en sus ojos vio algo más, alivio. ¿O le pareció? Todo estará bien, tomó su mano. Si pasa algo, llama inmediatamente. A cualquier hora, por supuesto. Y tú tampoco te olvides de llamar. Quiero saber cómo te va. Después del desayuno Mario empacó las últimas cosas en la maleta. Carolina caminaba a su lado, arreglaba algo, daba consejos. Lleva una chaqueta abrigada, allá cerca del mar puede hacer frío, dijo, acomodando el saco. Carolina, solo voy por 3 días, no a una expedición polar. De todas formas, es mejor prevenir. A las 6:30 de la mañana estaban parados en el recibidor. Mario se puso el abrigo, tomó la maleta y el portafolio. Querido, ya se te está haciendo tarde. Es hora de irse. Carolina lo abrazó fuerte, presionando su mejilla contra su pecho. ¿Me vas a extrañar?, preguntó, besándola en la coronilla. Mucho. Regresa pronto. Trataré de terminar todos los asuntos mañana y regresar antes. No te apures. Lo principal es hacer todo bien. Mario se sorprendió de esa reacción. Usualmente Carolina le pedía que regresara lo más pronto posible. Bueno, nos vemos. Cuídate y cuida a nuestro bebé. Por supuesto. La besó de despedida y salió del apartamento. Carolina lo acompañó hasta la puerta, le dijo adiós con la mano y rápidamente cerró con llave. Mario escuchó cómo sonó el pestillo. Extraño, usualmente ella no cerraba la puerta inmediatamente después de que él se fuera. En la calle ya lo esperaba un taxi. El conductor, un hombre de unos 50 años con barba gris, ayudó a cargar la maleta en el maletero. ¿Al aeropuerto?, confirmó. Sí, y trate de apurarse. El vuelo es a las 7 de la mañana. Llegaremos, no se preocupe. Mario se sentó en el asiento trasero y sacó el teléfono para verificar la hora de registro. El carro arrancó y salió lentamente del patio. Al salir de la esquina de su casa, Mario casualmente miró en el espejo lateral y se quedó helado. Un auto negro familiar se acercaba al edificio, el auto del señor Ricardo. Extraño, murmuró Mario, volteándose hacia atrás. ¿Qué hace él aquí? ¿Qué dice usted?, preguntó el taxista, mirando por el espejo retrovisor. Hablo conmigo mismo. No le haga caso, se desentendió Mario, pero el corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué podía estar haciendo el director en su casa a esa hora? ¿Y por qué había llegado justo después de su partida? La coincidencia parecía demasiado extraña. Mario sacó el teléfono y marcó el número de Carolina. Tonos largos, pero nadie contestaba. Tal vez no alcanzó a llegar al teléfono, murmuró y marcó otra vez. Otra vez nadie contestaba. ¿Todo bien?, preguntó interesado el conductor. Sí, solo. Le estoy llamando a mi esposa. Ah, entiendo. Recién casados, ¿verdad? Es difícil separarse. Algo así. El camino al aeropuerto tomó 40 minutos. Mario trató varias veces de comunicarse con su esposa, pero sin éxito. Esto empezaba a preocuparlo seriamente. Llegamos, anunció el conductor, deteniéndose en la terminal de vuelos domésticos. Gracias. ¿Cuánto le debo? 800. Mario pagó, tomó su equipaje y se apresuró hacia la entrada del aeropuerto. El tiempo apremiaba,
Quedaba muy poco para el cierre del registro. En la terminal reinaba el bullicio matutino. Los pasajeros hacían fila para registrarse, arrastraban maletas, estudiaban apresuradamente el tablero con los horarios de vuelos. Mario se dirigió al mostrador de su aerolínea, mientras marcaba el número de Carolina. Otra vez el buzón de voz. Maldición, maldijo entre dientes. En la fila del registro había unas 20 personas. Mario cambiaba nerviosamente de pie, mirando el reloj. El tiempo volaba implacablemente rápido. Siguiente. Gritó la chica detrás del mostrador. Finalmente llegó su turno. Mario entregó los documentos y el boleto. ¿Despacha equipaje?, preguntó la empleada de la aerolínea. Sí, una maleta. Pase a la banda. Mientras registraban el equipaje, Mario volvió a intentar llamar a su esposa. El teléfono permanecía en silencio. En el pecho crecía una sensación de inquietud. Su pase de abordar, le informó la chica. Gracias. Después de pasar por seguridad se encontró en la zona de salidas. Aquí estaba más tranquilo, los pasajeros esperaban el embarque en cafés o leían en las sillas. Mario encontró un lugar libre e intentó una vez más llamar a su esposa. Tonos largos. Buzón de voz. Carolina, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Llámame, por favor, grabó en el buzón de voz. Mario se levantó y caminó por la sala de espera. Necesitaba distraerse, de lo contrario se volvería loco de sospechas. Compró café y un periódico, pero no podía leer, sus pensamientos constantemente regresaban a casa. Estimados pasajeros del vuelo Su-1234, los invitamos a embarcar, anunciaron por altavoz, y Mario se quedó pensativo. Llegando tarde al avión, tropezó con una niña adivina. ¿Por qué te sientas justo en el pasillo, tonta?, Mario le gritó a la niña. Ella solo sonrió en silencio y dijo, ¿tu esposa te compró el boleto? Devuélvelo y regresa a casa. Te espera una sorpresa. ¿Qué? Frunció el ceño sorprendido Mario. Señorito, vaya a casa. Lo espera algo interesante. La risa de la niña se extendió por todo el recinto. Mario primero se quedó atónito, y en su cabeza se juntaron todas las piezas del rompecabezas. El relato de su madre sobre haber visto a Carolina con su director. El auto del señor Ricardo dirigiéndose a su casa. Demasiadas coincidencias. Apretó en su mano el asa de la maleta, en su cabeza pasaban pensamientos de infidelidad uno tras otro. De repente sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de la oficina. ¿Aló? Mario, soy Lucy Gale. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué pasó? El señor Ricardo solo quería saber si alcanzó el avión. ¿Dónde está él ahora? Se fue por asuntos. Dijo que estaría indisponible hasta la noche. Por asuntos, pensó Mario sombríamente. Interesante, ¿cuáles exactamente? Está bien, dígale que ya estoy en el avión, mintió. Se lo diré sin falta. Después de la conversación con la secretaria, la ansiedad solo aumentó. De camino a casa desde el aeropuerto, el taxi se desplazaba por las calles familiares. Mario estaba sentado en el asiento trasero, apretando el teléfono en sus manos, tratando de comunicarse con Carolina. Buzón de voz. Una y otra vez. Más rápido, por favor, pidió al conductor. ¿Qué pasó?, preguntó compasivo el taxista mayor. ¿Problemas familiares? Sí, algo así, murmuró Mario, sin querer compartir detalles. Las palabras de la niña gitana del aeropuerto no lo dejaban en paz. ¿Tu esposa te compró el boleto? Regresa a casa. Te espera una sorpresa. ¿Cómo podía saberlo? ¿O fue solo casualidad? Llegamos, anunció el conductor, deteniéndose frente al edificio familiar de 9 pisos. Gracias. ¿Cuánto le debo? 1.200. Mario pagó, sacando las llaves mientras caminaba. El corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en toda la calle. Subiendo las escaleras, aún esperaba estar equivocado. Que todo lo que estaba pasando tuviera una explicación inocente. Que Carolina estuviera sola en casa, simplemente no había escuchado las llamadas.
Pero cuando Mario subió al 8º piso, los latidos del corazón resonaban en su cabeza tan fuerte que ahogaban todos los demás sonidos. Se detuvo, respiró. En la puerta de su apartamento Mario se quedó inmóvil y escuchó. Desde adentro se escuchaban voces amortiguadas, la voz familiar de Carolina y un bajo masculino. ¿Será realmente él?, susurró Mario, poniendo la oreja en la puerta. Las voces se volvían cada vez más claras. Carolina decía algo emocionada, casi llorando. El hombre respondía bruscamente, irritado. Las entonaciones eran demasiado íntimas para una conversación casual. Mario presionó cuidadosamente la manija de la puerta. Para su sorpresa, cedió, la puerta se abrió silenciosamente. En el recibidor había olor al perfume masculino familiar del señor Ricardo. Mario se quedó helado, entonces sus peores sospechas se habían confirmado. El director realmente estaba aquí. Las voces venían del dormitorio. Mario caminó en puntillas por el pasillo y se detuvo en la puerta entreabierta. Lo que escuchó hizo que la sangre se le helara en las venas. «Tonta, tienes un marido que piensa que es su hijo», decía el señor Ricardo en un tono rudo y despectivo. «Así que no arruines la vida ni a él ni a ti. Ya te dije que no voy a dejar a mi esposa». Mario sintió como si la tierra se le fuera de debajo de los pies. «Piensa que es su hijo». «¿Entonces el hijo no era suyo?» «Cariño, pero tú sabes cuánto te amo». Lloraba Carolina. ¿Acaso el hecho de que esté esperando tu hijo no significa nada para ti? Tu hijo. Estas palabras resonaron como eco en la cabeza de Mario. Su esposa estaba embarazada de otro hombre. De su propio jefe. Ya te dije todo en el café, resopló el señor Ricardo. Ya no habrá más relaciones entre nosotros. Tengo familia, reputación. ¿Y tú? Tú solo eres un error. No digas eso. Sollozó Carolina. Nos amábamos. Tú amabas. Para mí solo fue una aventura. Una mujer hermosa y joven, un marido aburrido que se la pasa trabajando. Historia típica. ¿Y el bebé? ¿Nuestro bebé? Déjaselo al marido. Que piense que es su hijo. Será mejor para todos. Mario será buen padre. Pero quiero que lo reconozcas. Que estemos juntos. Carolina, ¿cuántas veces tengo que repetirte? Eso nunca va a pasar. Tengo esposa, hijos, posición social. No voy a abandonar todo por un capricho pasajero. ¿Pasajero? La voz de Carolina temblaba de ofensa. Llevamos viéndonos medio año. Dijiste que me amabas. Dije lo que querías escuchar. Niña ingenua. ¿Y si le cuento todo a tu esposa? De repente dijo Carolina bruscamente. Le contaré cómo me prometiste divorciarte, cómo juraste amor, cómo. Se escuchó un sonido sordo, alguien se levantó abruptamente. Luego se oyó la voz del señor Ricardo, fría y amenazante. Entonces te haré polvo a ti y a tu marido. Tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Puedo hacer que Mario no encuentre trabajo en ninguna empresa decente de la ciudad. Y a ti. Se calló, a ti nadie te encontrará jamás. No te atreverás. Gritó Carolina. Me atreveré. Ni siquiera te imaginas de lo que soy capaz cuando se trata de mi familia y reputación. Se oyó el sonido de una lucha, algún tipo de forcejeo, y luego el grito asustado de Carolina. Suéltame. Me vas a asfixiar. Cállate y escucha. Ni una palabra a nadie. Si no, te arrepentirás. Mario no pudo soportarlo más. La adrenalina le subió a la cabeza e irrumpió en el dormitorio. Su respiración era pesada por la furia y el shock. En la habitación reinaba la penumbra. Carolina estaba sentada en la cama con una sola bata. El señor Ricardo estaba de pie a su lado, apretándole el cuello con la mano. Al ver a Mario, soltó bruscamente a su esposa. «Quita las manos de ella», gritó Mario y con impulso empujó al director. El señor Ricardo se tambaleó, pero se mantuvo en pie. En sus ojos brilló el miedo, que inmediatamente se transformó en ira. «¿Mario? ¿Qué haces aquí?»
¿No estabas de viaje de trabajo? ¿Y tú qué haces aquí? Gruñó Mario. En mi casa, con mi esposa, querido. Carolina se levantó de un salto de la cama e intentó abrazar a su marido. Qué bueno que regresaste. Puedo explicarlo todo. No me toques. Gritó Mario, apartándola. Lo escuché todo. Todo. El niño no es mío. Son amantes. Todo este tiempo se han estado burlando de mí. No, no lo entendiste bien. Lloró Carolina, agarrándose el vientre. Puedo explicar. El señor Ricardo me obligaba. Yo no quería. Mentira. Mario estaba fuera de sí de furia. Escuché cómo lo llamabas muñequito. ¿Cómo le decías que lo amabas? Ella vino sola a mí, intervino el señor Ricardo, tratando de tomar control de la situación. Después de la fiesta de la empresa. Se quejaba de que su marido no le prestaba atención. Cállate. Rugió Mario. Destruiste mi familia. Sedujiste a mi esposa. Yo no seduje a nadie. Ella sola. Basta. Basta de estas mentiras. Mario, cálmate, el señor Ricardo trató de acercarse. Resolvamos todo pacíficamente. No te acerques. Mario cerró los puños. Mejor lárgate de aquí antes de que haga algo irreparable. Carolina se agarró el vientre de repente y gimió de dolor. ¡Ay! Algo está mal. Duele. Su rostro palideció. ¿Qué te pasa? Instintivamente olvidando su ira, Mario corrió hacia su esposa. Duele. Duele mucho. Carolina se dobló por la mitad, sujetándose el vientre. Es por el estrés, murmuró el señor Ricardo. Hay que llamar a la ambulancia. Sacó su teléfono y marcó el número. ¿Ambulancia? Una mujer perdió el conocimiento, está embarazada, dolores fuertes. Dio la dirección. Carolina se tambaleó y cayó inconsciente. Mario la atrapó y la bajó al suelo. Carolina. Despierta. Le dio palmaditas en las mejillas, le frotó las sienes. Trae agua, ordenó el señor Ricardo. Tráela tú. Y lárgate de aquí. Por mucho que nos llevemos mal, ahora lo principal es salvarla. Mario entendía que el director tenía razón, pero verlo cerca era insoportable. 10 minutos después llegó la ambulancia. Los médicos examinaron rápidamente a Carolina, le tomaron la presión, le revisaron el pulso. Estrés severo, constató el doctor mayor con barba gris. Estado crítico. Necesita hospitalización urgente. Iré con ella, dijo Mario. ¿Usted es el esposo? Sí. Entonces recoja los documentos. Nos vamos inmediatamente. En el hospital se llevaron a Carolina a la sala de cuidados intensivos en una camilla. Mario se quedó en el pasillo, sin saber qué sentir. La rabia hacia su esposa se mezclaba con la preocupación por su vida. El señor Ricardo trató de acercarse a él. Mario, necesitamos hablar. No te me acerques, murmuró entre dientes. Mejor lárgate de aquí antes de que pierda completamente el control. Entiendo que estés enojado. Pero resolvamos este asunto como personas civilizadas. ¿Cómo personas civilizadas? Mario se levantó de un salto de la silla del hospital. Te acostaste con mi esposa. Quedó embarazada de ti. ¿Eso es civilizado? Escucha, ella sola. Una palabra más y te mato aquí mismo. Gruñó Mario. El señor Ricardo comprendió que la conversación era inútil. Se dirigió rápidamente hacia la salida, sacando su teléfono mientras caminaba, aparentemente para llamar a su esposa e inventar una coartada. 1 hora después salió el médico de cuidados intensivos, el mismo doctor con barba. ¿Cómo está? Mario se levantó de un salto. El médico se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Lamentablemente, no pudimos salvar al bebé. Aborto espontáneo. Estrés extremo, conmoción emocional. El organismo no pudo soportar tanta carga. Mario sintió un extraño alivio, por el cual inmediatamente se odió a sí mismo. El niño no era suyo, pero aún así era una vida. ¿Y Carolina? Físicamente estará bien. Pero psicológicamente.
La pérdida de un hijo siempre es un trauma. Necesitará apoyo. ¿Puedo verla? Por la mañana. Ahora está bajo sedantes. Mario salió del hospital vacío. En la calle ya había oscurecido hacía tiempo y se encendieron las farolas. Se subió al primer taxi que pasó. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Mario dio su dirección, pero cambió de opinión en el camino. Paré en la estación. ¿En cuál? En cualquiera. Donde haya trenes de larga distancia. En casa lo recibió el caos, ropa esparcida, sillas volcadas, rastros del drama de hoy. Mario abrió el armario y comenzó a meter cosas en las maletas. Solo lo esencial. Era imposible quedarse aquí. En la mesita de noche de Carolina descubrió un segundo teléfono cuya existencia desconocía. Lo encendió. Decenas de mensajes de muñequito. La correspondencia duraba meses. Te extraño, querida. ¿Cuándo nos vemos? Carolina, no me escribas al número del trabajo. Mi esposa podría verlo. Te espero en nuestro café. Tenemos que hablar. Mario arrojó el teléfono contra la pared con repugnancia. La pantalla se agrietó, pero el aparato siguió pitando por los mensajes entrantes. Empacó 2 maletas y se dirigió a la salida. En el umbral se volvió una última vez. Esta casa ya no era su hogar. Abajo vibró su teléfono. Carolina. Había despertado. Mario rechazó la llamada sin dudar. El teléfono sonó de nuevo. Y otra vez. 20 llamadas perdidas en media hora. Apagó el dispositivo y lo tiró en un basurero en la parada. En la estación Mario compró un boleto para el primer tren de larga distancia que encontró. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, nueva vida. En el vagón, acomodándose en la litera, pensaba que en algún lugar de una sala de hospital yacía la mujer que había considerado el amor de su vida. Y resultó ser simplemente una buena actriz. El tren se puso en marcha, ganando velocidad lentamente. Por la ventana pasaban las luces de la ciudad nocturna. Mario cerró los ojos. Atrás quedaron los sueños rotos, el engaño y el dolor. Adelante, la incertidumbre. Pero incluso la incertidumbre era mejor que una vida construida sobre mentiras. Carolina pasó 3 días en el hospital. 3 días infinitamente largos en los que yacía en la sala pensando en cómo todo había salido mal. Los médicos hablaban de la necesidad de descanso, pero no había descanso en su alma. En su lugar había un vacío donde debería haber crecido el bebé y desesperación al darse cuenta de que había perdido todo. Mario no venía. No llamaba. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Querida, ¿y dónde está su esposo?, preguntaba con preocupación la vecina mayor de sala. Con semejante pena, y él la dejó sola. Carolina se volteaba hacia la pared y guardaba silencio. ¿Qué podía responder? ¿Que su marido se enteró de su infidelidad y huyó? ¿Que el niño que perdieron no era de él? El segundo día le pidió un teléfono a la enfermera. ¿Puedo hacer una llamada? El mío se rompió. Por supuesto, querida. Pero que sea corta. Carolina marcó el número de Mario con dedos temblorosos. Tonos largos, y luego una voz automática. El abonado no está disponible temporalmente. Lo intentó otra vez. Y otra. El resultado era el mismo. Mario, por favor, escúchame, susurraba al teléfono, dejando mensajes en el contestador. Sé que estás enojado. Sé que actué horriblemente. Pero dame la oportunidad de explicar. Te lo ruego. Pero el teléfono permanecía en silencio. El tercer día le dieron el alta médica. Carolina firmó los documentos, recogió sus cosas y llamó a un taxi. En casa la recibió el vacío. Mario se había llevado todas sus cosas. Solo entonces comprendió definitivamente que se había ido. Para siempre. Carolina se derrumbó en la cama y lloró. Por primera vez en esos días se permitió llorar de verdad. Las lágrimas eran amargas, por la pérdida del bebé, por la traición del señor Ricardo, por el matrimonio destruido. Pero más que nada, por comprender su propia culpa. Las siguientes 2 semanas las pasó tratando de encontrar a Mario.
Llamó a su trabajo, le dijeron que había renunciado. Llamó a conocidos en común, nadie sabía nada. Fue a casa de su madre. Señora Catalina, se lo suplico, dígame dónde está Mario. No lo sé, respondió fríamente la mujer mayor, sin siquiera invitarla a entrar. Y aunque lo supiera, no te lo diría. Después de lo que hiciste, puedo explicar. No hay nada que explicar. Mi hijo me contó todo antes de irse. Cómo lo engañaste, cómo te acostaste con tu jefe. La voz de la señora Catalina temblaba de indignación. ¡Qué asco me das! La puerta se cerró de golpe en las narices de Carolina. Trató de encontrar a Mario a través de las redes sociales, pero sus páginas estaban eliminadas o bloqueadas. Como si quisiera borrar de su vida todos los rastros de la vida anterior. Y entonces despertó en Carolina algo que ella misma no esperaba, rabia. No hacia sí misma, sino hacia el señor Ricardo. Él también tenía culpa en esta catástrofe. Él la sedujo, le prometió amor, habló de divorciarse de su esposa. Y cuando todo se derrumbó, simplemente desapareció de su vida. Si yo no puedo ser feliz, pensaba Carolina, mirando el teléfono, ¿por qué él debería serlo? Se sentó largo tiempo en la cocina, reflexionando sobre el plan. El señor Ricardo llevaba casado 20 años. Su esposa trabajaba en un banco, ocupaba un puesto alto. Tenían 2 hijos adolescentes. Una familia sólida y próspera. ¿Y qué si descubre la verdad? Carolina encontró el número de teléfono de la señora Ricardo a través del servicio de información. Se armó de valor durante varios días, y luego se decidió. La llamada sonó el miércoles, alrededor de las 7 de la tarde. ¿Aló? Una voz melodiosa al teléfono. ¿Señora Ricardo? Sí, dígame. Me llamo Carolina. Necesito encontrarme con usted. Es sobre su esposo, Mauricio. ¿Y usted quién es? Se lo explico cuando nos veamos. Es muy importante. En la voz de la señora Ricardo apareció desconfianza. ¿De qué se trata? De que él le está siendo infiel. Ya hace medio año. Largo silencio. Nos vemos mañana en el café acogedor. A las 6 de la tarde, dijo finalmente la señora Ricardo. Al día siguiente Carolina llegó a ese mismo café donde una vez se encontraba con el señor Ricardo. Ironía del destino. La señora Ricardo resultó ser una mujer elegante de unos 45 años, con corte de pelo corto y ojos inteligentes. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, revolviendo nerviosamente su café. ¿Usted fue quien llamó? Preguntó cuando Carolina se acercó. Sí, siéntese. Y cuénteme todo como es. Carolina se sentó en la silla de enfrente. El corazón le latía fuerte, pero sabía que no había vuelta atrás. Me llamo Carolina. Fui la amante de su esposo. La señora Ricardo ni siquiera se inmutó. Solo apretó más fuerte la taza. ¿Por cuánto tiempo? Medio año. Desde octubre del año pasado. ¿Dónde se conocieron? En la fiesta corporativa de su empresa. Yo soy la esposa. Era la esposa de su subordinado. ¿Era? Mi esposo se enteró y me dejó. Entiendo. Continué. Carolina contó todo. Cómo comenzó el romance, cómo el señor Ricardo prometió divorciarse, cómo quedó embarazada. Cómo él se negó a reconocer al bebé y amenazó si le contaba a alguien. Tuve un aborto espontáneo, terminó. Por el estrés. Perdí al bebé y a mi esposo. Y Mauricio simplemente desapareció. Ni siquiera se interesó por saber cómo estaba. La señora Ricardo guardaba silencio, mirando por la ventana. Su rostro estaba pétreo. ¿Tiene pruebas? Preguntó finalmente. Correspondencia. Fotografías. Testigos nos vieron en este café. Muéstreme la correspondencia. Carolina sacó su teléfono y abrió los mensajes guardados que deliberadamente conservaba en otro teléfono. No en el que Mario había roto. La señora Ricardo leyó atentamente, su rostro se volvía cada vez más duro. Pronto estaremos juntos, citó uno de los mensajes de su esposo. Mi esposa no me entiende. ¡Qué banalidad! Señora Ricardo, entiendo lo difícil que debe ser esto para usted.
¿Difícil? La mujer levantó la mirada. ¿Sabe qué, niña? No me resulta difícil. Me da asco. No porque mi esposo me fuera infiel, eso ya lo sospechaba desde hace tiempo. Sino porque eligió a semejante tonta. ¿Qué? ¿Pensaba que él dejaría a su familia por usted? ¿En serio? En la voz de la señora Ricardo sonó el desprecio. Mauricio no es de esos hombres. Le gusta la comodidad, la estabilidad, su estatus. Aventuras por fuera, sí, por favor. ¿Pero destruir su vida? Nunca. Carolina guardaba silencio, desconcertada. Aunque, ¿sabe qué? Continuó la señora Ricardo, gracias por la honestidad. Ahora sabré con quién estoy tratando. Y tomaré las medidas correspondientes. ¿Qué medidas? Divorcio. Inmediatamente. Y división de bienes a mi favor. Tengo buenos abogados, y ahora tengo las pruebas de la infidelidad. La señora Ricardo se levantó de la mesa. Gracias otra vez por la información. Y le doy un consejo, ocúpese de usted misma. Busque trabajo, construya su propia vida. Y no destruya familias ajenas. Se fue, dejando a Carolina sola en la mesa. No sentía victoria. Solo vacío y un sabor amargo en la boca. Una semana después comenzaron a correr rumores por la ciudad. La señora Ricardo había pedido el divorcio, exigiendo la mitad de todos los bienes de su esposo. Como pruebas de la infidelidad presentó la correspondencia y testimonios de testigos. El señor Ricardo trató de negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. El divorcio fue rápido y escandaloso. La ex esposa obtuvo la casa de campo y la mitad de todos los ahorros. Los hijos se quedaron con la madre y se negaron a comunicarse con el padre. En los círculos empresariales de la ciudad la reputación del señor Ricardo quedó arruinada. Los clientes comenzaron a rechazar la colaboración, los socios rompieron contratos. Después de medio año tuvo que vender la empresa e irse a otra región. Carolina observaba lo que pasaba desde afuera. Había conseguido lo que quería, el señor Ricardo había sido castigado. Pero esto no le trajo satisfacción. Mario nunca regresó. No llamó, no escribió. Como si nunca hubiera estado en su vida.